Y como ya es habitual en nuestro bloque de entrevistas, tratamos de dar este espacio justamente para poder ampliar más sobre varios temas y en este caso vamos a hablar justamente sobre las funciones e importancia del centro de copiado y es por eso que ya recibimos a la señora Aida López, ella es jefa del centro de copiado y también nos acompaña Eva Sánchez, registradora también del registro público. ¿Cómo están? Gracias por venir. A usted, Buen gracias por día. la invitación. Eva, ¿cómo estás? Todo muy bien. Estamos aquí en lo que podamos explicar. Aida, como jefa, ya hago la primera pregunta para poder introducirnos en esta entrevista y queremos conocer más sobre el centro de copiado porque yo admito es la primera vez que escucho de esta unidad operativa dentro de lo que es registro público y siempre decimos, todas las unidades son importantes y una no puede funcionar sin la otra. Así Y mismo. queremos conocer más sobre las funciones que hoy día ejercen dentro de la institución. Sí. Mire, el Centro de Copiados, la creación se creó en el año 2015 dentro de la aprobación del organigrama presentado por el Registro Público de la Propiedad. Fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio del 2015, de manera que es algo relativamente nuevo. Anteriormente sí existían siempre las copias judiciales, pero eso se llevaba a cabo en las secciones de publicidad. Entonces, nosotros tenemos a nuestro cargo realizar dichas copias solicitadas en el marco de los juicios por derecho propio o solicitados por el particular en el caso en que se haya extraviado su título de propiedad, que son muchos y muchos los casos, ¿verdad?, que se presentan día a día del por qué solicitan una copia judicial. ¿Quiénes integran el grupo? ¿Cómo están? Actualmente está conformado por la jefa, ¿verdad? La jefatura, y son 4 funcionarios. ¿Los 4, digamos, dependen de esta unidad o, digamos, Exclusivamente del centro. Somos funcionarios exclusivos del centro de copiado. o sea, que de ustedes depende de todo Exactamente, que se expidan todos los documentos a nivel país prácticamente, excluyendo obviamente lo que hoy en día ingresan por oficios electrónicos también. Yo siempre destaco esto, que todavía estamos centralizados y el volumen de documentos que manejan, ¿verdad? O sea, hablamos de 4 personas que tienen que manejar todo documento y es un trabajo extraordinario, me imagino, que tienen que hacer, Y ¿no? hay momentos del año en que el cúmulo de trabajo es bastante excesivo, entonces tenemos que hacer maravillas de repente, ¿verdad? Para poder cumplir con todas nuestras funciones porque estamos regidos por la ley, ¿verdad? Que establecen plazos para la expedición de esas copias. Aida, justamente sobre esto, me imagino que tienen también dentro del organigrama de trabajo de qué manera tienen que proceder ante cada tipo de documentos y como encabezás justamente esta unidad operativa, tendrías o te toca justamente coordinar todo y que todo marche conforme a las exigencias. Asimismo, sí, tenemos normativas que nos rigen, empezando por la ley del Código de Organización Judicial. Tenemos una acordada, la 1129 del año 2016, tenemos la circular 40 y los artículos 84 y 85 del Reglamento General Técnico Registral que rige la expedición de las copias judiciales. Cada documento que ingresa en la oficina de centro de copiado debe ser minuciosamente analizado. Nosotros como equipo siempre tratamos de llegar, y es nuestra meta, llegar a la excelencia en el servicio al usuario. No solamente la excelencia en cuanto a rapidez, a agilidad, sino que la excelencia en una expedición bien hecha, bien analizada y realizada en base y conforme a lo que establece la ley. ¿Qué distrito abarca el centro del copiado? El centro de copiado abarca todos los distritos del país, que son Todos los aproximadamente, o sea,
que son 287 distritos que tenemos en nuestro país, en nuestro Paraguay. A eso se suma lo que es propiedad horizontal, ¿verdad? Que prácticamente es otra vez doblar esa cantidad. Cuando hablamos del centro de copiado, tenemos que hablar necesariamente de la validez de estos documentos y de estar al día a día también, me imagino, con estos documentos registrando. Estamos hablando de un trabajo confidencial también, de la confidencialidad, digo bien, de los mismos como registradora. Me imagino que también tienen sus particularidades cada uno de estos documentos y a la hora también de manipularlos, ¿verdad? Claro. Y justamente están las disposiciones que establecen eso, ¿verdad? Y las calificaciones se hacen siempre por cada trabajo, o sea, cada trabajo tiene su especialidad, vamos a decir. Y lo primordial es siempre salvaguardar, ¿verdad?, el derecho también de terceros. Entonces, aplicamos estrictamente lo que disponen las leyes. Por decirte, por dar un ejemplo, en el caso que una persona solicite una copia por derecho propio, debe ser el titular del inmueble quien solicita esas copias, por ejemplo. Hay casos que quieren alegar, por ejemplo, que son sucesores o algún otro derecho, pero en ese caso ya, por ejemplo, la ley nos prohíbe, ¿verdad? Porque cuando ya no es un titular, debe ser ya solicitado en el contexto de un juicio, ¿verdad? O sea, tiene que ser por arrogatoria, como dicen, de orden judicial. Sí, así también, exacto. O sea, no lo puede solicitar un tercero. Exacto. A no ser que se trate de un profesional que obviamente esté acreditado, que tenga un poder o algo así para obrar en representación de la persona. Pero hay muchos casos en el que se presenta, ¿verdad? Un caso muy particular que siempre se presenta es que los sucesores vienen a pedir, por ejemplo, al nombre de sus padres. Y en esos casos no se puede pedir cuando es en concepto de derecho propio, porque obviamente no es todavía el titular del inmueble, por más que tenga el derecho en expectativa en ese caso, ¿verdad? Esto me parece importante, directora, que hablemos más sobre esto, porque muchos en desconocimiento tal vez piensan que, como bien decías, por ser los herederos en línea consecutiva también pueden ir a solicitar nomás este documento. O sea, estamos hablando de un documento que necesariamente tiene que ser solicitado por el titular. O sea, que si físicamente ya no está, esto tiene que pasar por orden judicial. Claro, esto tiene que pasar por orden, tiene que iniciarse el juicio sucesorio y es el juez el que tiene que emitir el oficio ordenando la copia judicial del inmueble que se está pretendiendo, que está entrando en la sucesión. Y sí expedimos en ese caso, cuando el señor juez dice, bueno, dentro del marco de un juicio sucesorio. Y a esto es lo que nos referimos cuando no puede ser solicitado por personas que... Pero no cuando viene y dice, yo soy el hijo del señor, de mi padre muerto, no podemos en ese caso, porque no es el titular del asiento registral. En caso de fallecimiento, extravío o cualquier tipo de situaciones. En caso de extravío es diferente, hay casos en que se le extravía por A, B motivo. Nosotros escuchamos diferentes casos, se nos quemó la casa, se fue en el agua, se nos robó el título de propiedad. Bueno, entonces tiene que acreditar todo eso ante el juzgado civil y comercial de turno, el caso que está exponiendo, y agotar todas las instancias. ¿Cuáles son las instancias que debe agotar? Primero, tiene que ir a la notaría, ante el notario el escribano o la escribana pública ante quien se pasó esa escritura pública, y es la escribana la que tiene que darle una segunda copia, otorgarle una segunda copia. Existen casos en que la escribana o el escribano ya ha fallecido o renunció al usufructo, al uso de su registro notarial, o los otros casos que están establecidos por la ley, y entonces debe recurrir al Archivo General de los Tribunales, donde obran todos los protocolos. Ahí tendría que estar, ¿verdad? Y se le tendría que dar. En el caso de que no exista
porque hay casos que tampoco se entregaron los protocolos al Archivo General de los Tribunales. Entonces se le emite una nota en la cual tiene que adjuntar al oficio presentado en el juzgado de haber agotado todas las instancias, y entonces el señor juez le ordena al registro público de que otorgue esa copia autenticada habiendo agotado las instancias, y que él firma con una providencia que pone al dorso del oficio, que dice que es el titular del inmueble que agotó todas las instancias. Emítase esta copia, por decir. Claro. Y ahí es donde finalmente, Eva, ustedes hacen la copia. Así mismo es. ¿Y quién es la persona que tiene contacto directo, digamos, con el profesional o con el solicitante? ¿Son ustedes, Eva, o ustedes son, digamos... Está el departamento de mesa de entradas y salidas. Es allí donde se presentan todos los oficios. Y una vez ya ingresado ahí, va primeramente a la sección de publicidad de cada sección, ¿verdad? Y ellos son los que distribuyen otra vez, porque nosotros no contamos con mesa de entrada directa. Dependemos otra vez del área de publicidad. Para la distribución, tanto para las asignaciones como también para dar salidas, ¿verdad? Después, que es lo que vuelve otra vez a mesa para la entrega ya a los interesados. Y es ahí justamente como nos explicaba Aida, que ya van a guiarlos de cierta manera a la persona que solicita en los documentos que necesita para poder acceder a esta copia. Bueno, se califican esos documentos y si corresponde se les da, y si no, inserta una nota negativa, pero esa nota negativa debe ir acompañada de un buen informe de en qué condiciones está la titularidad, el profesional ante quien se pasó esa escritura pública, el año, el número de escritura que fue usado, todos los datos que necesite la persona, el titular, para ir a buscar eso y poder obtener. Eva, ¿tienen un plazo para poder emitir estas copias? Exactamente, ya mencionaba anteriormente, verá que nos regimos exclusivamente por la ley 2903 y es la que establece un plazo mínimo, o sea, un plazo legal, ¿verdad?, de 10 días para la expedición. Una vez que a partir del día siguiente que hubiera ingresado en mesa de entrada. Si esto de cierta manera, y para hacerlo más práctico, rebota mi solicitud, sí, yo también tengo un plazo de poder entregar todos los documentos que me exigen para acceder a esta copia. Bueno, si nosotros le expedimos con nota negativa, sí, usted tiene el recurso de apelación, tiene que apelar ante la Directora General de los Registros con nota mediante, ¿verdad?, explicando la situación y aportando todo lo que debe acompañar. Entonces se hace un estudio minucioso, la asesoría se encarga de eso, nos corre en traslado como jefatura, nosotros volvemos a contestar y a hacer un buen informe, las condiciones en que ingresaron esos documentos, la situación por la cual se le dio una nota negativa, y ya la asesoría va a calificar nuevamente y decidir si es viable que se le otorgue o no es viable el otorgamiento de esa copia autenticada. Eva, cuando hablamos de estos 10 días, ¿exceptuamos sábado y domingo o también se cuenta? Exceptuando sábado y domingo. Ok, o sea, los plazos son corridos, perdón. Plazos corridos. Se cuenta sábado y domingo. Exactamente, O sea, feriados inclusive. Ah, feriados también. Nosotros trabajamos contrarreloj. Contrarreloj. Nosotros trabajamos contrarreloj, porque plazos la son ley corridos. es bastante severa con nosotros en ese sentido, la 2903. Somos una parte de publicidad. Hacemos publicidad registral. Entonces tenemos 10 días para expedir eso. Y son plazos corridos. Y una vez que hacen esta copia, para que esto tenga el sello que confirme al menos la legalidad de la misma, ¿esto pasa a la jefatura o cómo hacen? Los funcionarios somos los que elaboramos, ¿verdad?, las copias, y hay sellos que van asentados, ¿verdad?, que justamente avalan que es copia fiel del original. Pero el trabajo final es de la jefatura, que tiene que firmar hoja por hoja cada copia otra vez para darle justamente esa legalidad.
La copia, una vez que lo hacen como registradores, Ujú. ¿esto lo hacen a mano? ¿Dejan un registro de esto? ¿Tienen una planilla? ¿Cómo se maneja esto? Siempre los oficios judiciales ingresan en duplicados. Entonces es uno el que se le entrega al interesado y una copia es el que debe quedar en registro. Es el requisito como- fundamental de la presentación para solicitar una copia de que ingresen en duplicado. Dos originales emitidos por el juzgado. Eso se presenta en mesa de entrada. Entonces, un original queda para nosotros glosado en el asiento registral, eh, dando constancia de que se emitió una copia en tal fecha. Está ahí el oficio, tiene que ser idéntico, está el oficio donde menciona la carátula del juicio. Y el otro original es que es el que se le adjunta a la copia y se le entrega al profesional, sea con la copia ya hecha o con la nota negativa inserta en él. Esto a fin de dejar registro de A fin todo de- lo que se hace para Así evitar cualquier tipo de inconvenientes. Así Eh, mismo. Se Así puede mismo. suponer de esta manera que este es el último proceso en donde uno puede tener las garantías de un documento que tiene que tener, que haya pasado por todos estos procesos, ¿no? Para decir, esta copia es original. Y eso puede usar Claro. como, la copia puede usar como el original, sin Claro, problema. toda vez que lleve Totalmente. justamente esos, vamos a decir esos, a ver, Todos los los documentos. sellos y Sí. o sea, lo que avala que son copias fieles, justamente los sellos y la firma de la jefatura. ¿Qué pasa, jefa? Y siempre ponemos casos. ¿Y qué pasa si yo retiro mi copia? Por fin pasaron 15 días y bueno, me asaltaron, se me perdió de vuelta. ¿Puedo ir a solicitar una nueva copia? O sea, no hay problema con eso. Me imagino que Totalmente. sean tantas Claro. particularidades. Sí, y ocurren casos día a día. Nosotros escuchamos por teléfono, llaman y dicen, ¿sabes qué? Así exactamente como usted está mencionando, retiré mi copia, pero me asaltaron, me rompieron la ventanilla del auto y llevaron todo lo que tenía, entre ellos la copia que... Y claro que sí, puede otra vez recurrir al juzgado, porque siempre, siempre tiene que ser un oficio emitido por el juez competente dentro del marco de un juicio establecido o en el caso de derecho por derecho propio con todos los recaudos que la ley solicita y establece que tienen que ser arrimados, ¿verdad? Como le había mencionado anteriormente, tiene que acompañar la nota del Archivo General de los Tribunales de que ya no obran los protocolos o Existe un caso muy particular, como antes en el Paraguay teníamos los adscriptos. Adscriptos. Adscriptos, los escribanos adscriptos. Entonces realizaban la escritura, se pasaba ante el adscripto. Y ahí es donde nosotros encontramos una serie de problemas, vamos a decir, porque el escribano titular del registro ya envió sus protocolos al Archivo General de los Tribunales, pero el del adscripto yo no sé, nunca está. Yo no sé si ellos tenían qué método de trabajo, no sabemos, ¿verdad? Pero ahí es donde siempre nos trancamos un poco. Pero si se demuestra todo eso ante el juzgado, ante el juez, y el juez providencia mediante ordena esa copia diciendo que él ya tiene todos los recaudos, que se ha cumplido con lo que la ley establece, entonces nosotros tenemos que otorgarle. Ahí la importancia del trabajo minucioso y que las personas que solicitan estos documentos deben de entender muchas veces que es lo que toma tiempo, ¿no? El trabajo Así de mismo. verificar nuevamente que todo esté en orden y que a veces se dan también justamente estas pequeñas diferencias o grandes diferencias muchas veces, pero que finalmente es para poder entregarle un documento con todas las garantías. Así mismo. En este Claro. sentido, lo que hace al trabajo, ¿tienen un corte en algún mes del año para ordenar de cierta manera
todo, o esto es de corrido durante todo el año? O sea, no hay ninguna pausa. No hay ninguna pausa. Esto es el servicio para el público, tiene que ser constante. Nosotros no tenemos pausa. La oficina de centro de copiado trabaja los 365 días del año para servir al usuario. Paralelamente a esto se realiza el trabajo del registro electrónico, ¿no? Y esto, ¿ustedes trabajan también de manera conjunta o esto es netamente para lo que es el papel físico? Ciertamente esto es lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo es en soporte papel. El oficio electrónico está a cargo de la jefatura de publicidad de cada sección, pero siempre pasa, por decir de alguna manera, otra vez por centro de copiado, porque nosotros tenemos que hacer la copia de los asientos, enviar a escaneo, se escanea y por una carpeta compartida se pasa a las secciones, que son finalmente los encargados, los responsables, los que emiten. Es decir, que sin el trabajo de escaneo, ellos no van a poder contar con este soporte que Claro, finalmente sea un respaldo de la autenticidad del documento. Es un circuito que tiene que seguir, es un circuito que se tiene que hacer. Eva, el trabajo diario, ¿cómo hacen con los compañeros? ¿Cómo coordinan esto? ¿Vos te encargas de recibir los documentos, otro se encarga de hacer la copia solamente, otro se encarga de ordenar? Porque imagino que manipular esto también es delicado, ¿no? A modo justamente de una buena organización ya tenemos luego establecido cada funcionario qué distrito les corresponde. Entonces cada funcionario está encargado de recepcionar las planillas, de enviar archivos para solicitar los asientos, porque los asientos registrales están en un departamento aparte, ¿verdad? Nosotros no tenemos acceso directo. Tenemos que solicitar otra vez al archivo general, que es lo que nos van a proveer, ¿verdad? Y cada funcionario se encarga de eso, de organizar la llegada de su planilla, remisión a archivo y luego las calificaciones respectivas, ¿verdad? Por supuesto que en ausencia de compañeros, ya por casos excepcionales, de vacaciones, de enfermedad o de lo que fuere, siempre estamos cubriéndole también, ¿no? Es que es tu distrito y es tu problema, ¿verdad? Se va paliando, se va viendo los plazos justamente, ¿verdad? Y tenemos que ir solucionando los problemas internos, vamos a decir, en ese sentido. Pero obviamente debe continuar el trabajo, no por ausencia de un funcionario ya queda parado, vamos a decir, ese sector. Pero sí tenemos bien distribuidos a modo de que cada funcionario también sea responsable, vamos a decir, de ese sector para justamente lograr la agilidad, que es lo que más nos interesa, ¿verdad? Que es lo que más perseguimos siempre, a pesar de que muchas veces, por supuesto, sobrepasa nuestra capacidad, ¿verdad? De expedición y demás también, ya dependiendo del cúmulo de trabajo. Estas solicitudes le llegan de varias bocas de entrada del interior del país. Bueno, todo se recepciona en mesas de entrada. Mesa de entrada distribuye otra vez a las diferentes secciones, ¿verdad? Que son 12 secciones específicamente lo que es el área de inmuebles. Y cada operador de cada sección de publicidad es el que se encarga de retirar esos trabajos y distribuir, ¿verdad? Ya vienen mezclados obviamente todo tipo de trabajo, llámese certificado, copias e informes, ¿verdad? Ellos van discriminando y distribuyendo. Lo que corresponde a centro de copiado, por supuesto, se remite a través de una planilla asignada al funcionario encargado, que es el que de luego se va a encargar de elaborar ese trabajo. Y es justamente sobre eso lo que hablamos ahí, de la responsabilidad de cada unidad operativa dentro del registro y de la responsabilidad por sobre todo porque hablamos de documentos bastante importantes que en el mínimo error también pueden generar un problema en cadena, ¿no? Así mismo, es bastante importante ser minucioso. En las secciones de publicidad especialmente donde primeramente llegan esos trabajos. Porque primero va a la sección de publicidad en el distrito al cual corresponde, ¿verdad? Y son ellos los que nos tienen que asignar esos trabajos. Entonces es bastante importante que ellos tengan un buen análisis, hagan un buen análisis de los trabajos que nos corresponden a nosotros y nos envíen en el menor tiempo posible, de manera que nos den a nosotros
tiempo, vale la redundancia, de solicitar al archivo correspondiente, de que nos traigan ese asiento registral y podamos calificar sin apuro, porque no se puede hacer a la ligera. Existen diversidad de casos que se presentan, entonces uno tiene que leer todo el oficio. Como yo les digo a ellos, lean desde la fecha hasta el saludo final. Un trabajo minucioso. Es Para importante. tener una idea, el volumen de documentos, manejan más o menos, para tener una idea del volumen de documentos que tienen que hacer o al menos entregar copias de manera mensual de todo este 2019. Sí, se maneja una estadística en cuanto a volumen de documentos, que no es importante en números. Sí es importante cuando uno ve la expedición, porque con una entrada, con un número de entrada, el señor juez puede solicitar la cantidad de fincas o de asientos registrales que necesitan el marco de un juicio. Ocasiones en que han ingresado solicitudes solicitando que se pidan 20 asientos registrales. Y es un volumen interesante a la hora de justamente interesante. verificar todo esto. Nos quedamos sin tiempo, lastimosamente. Agradezco su participación, como siempre decimos nosotros, en este espacio justamente de registros públicos. También tratamos de poder evacuar las consultas que nos hacen a través de las redes sociales, que tenemos también este vínculo con la ciudadanía. Y también destacamos el trabajo que realizan de manera interna, como bien decía, muchos rostros que no se ven, Sí. pero que son tan importantes a la hora de realizar esta tarea operativa para finalmente dar un servicio óptimo a la ciudadanía. Muchas gracias por venir y bueno, en su persona también saludamos a todos los compañeros que a diario siguen también nuestras entrevistas y también me imagino le van evaluando su participación aquí. Por supuesto que somos bien evaluadas. Muchísimas gracias a usted y gracias por ayudarnos a llegar al público con lo que es nuestro trabajo, la importancia de nuestro trabajo y que sí existe un centro de copiados dentro del registro público que puede brindarles un apoyo en caso de necesidad. Y que hoy día ya conocemos. Y que hoy día muchas ya gracias por conocemos. venir. A ustedes.